los que llegaron a tiempo, bueno, el tiempo de conexión se toma en cuenta, entonces, bueno, ahí está su participación por puntualidad. Y bueno, en el caso de cómo vamos administrando pues parte de la puntualidad y de la asistencia, para los que no han llevado conmigo, y bueno, para recordar, en el chat, por favor, pongan su nombre completo y pónganle después del nombre completo presente, todo en la misma línea para que cuando se baje la base de datos quede registrada como asistencia, ¿no? Entonces, paso uno, hagan eso para registrar su asistencia, así como lo hizo Irán. Muy bien, Irán, gracias. Y bueno, lo siguiente, pues es que el día de hoy aperturamos el curso, este curso de administración de riesgos. Y bueno, pues es una clase que no va a ser clase, simplemente es una presentación de qué se va a tratar el curso, qué va a haber, cómo se va a calificar. Y bueno, ya el día viernes ya tendremos formalmente la primera clase, ¿no? Entonces, esa es la dinámica del día de hoy para que lo tomen en cuenta. El proceso al principio pues puede ser un poco engorroso porque hay que registrarse en las diferentes plataformas virtuales que va a haber para administrar el curso. Y bueno, ese proceso, pues si no lo hacen rápido, se van a perder de algunas tareas, algunas actividades, entonces, pues tómenlo en cuenta y lleva ahí tiempo porque hay que hacer el registro y darlo de alta. Entonces, no se vayan a perder esa actividad, que es de lo que les voy a platicar en la presentación. Y por el otro lado, en esta actividad, pues algo que vamos a comentar es cómo visualizan ustedes el riesgo, si esta materia habla precisamente de administración de riesgos. Entonces, también tomen en cuenta, y eso se evalúa a lo largo del semestre, que es una clase virtual, entonces pues sustituye a un salón físico, ¿no? Donde se tomaría clases habitualmente. Y bueno, pues por lo tanto es importante la interacción, así es que pues por favor prendan su cámara para que los conozcan, ¿no? Algunos ya los conozco y bueno, los vuelva a ver. Y bueno, pues eso también se considera, se califica y bueno, es parte de lo que se evalúa en el curso. Y ahí veo algunos viejos conocidos como Iram, hola Iram, veo a Octavio, hola Octavio, a Fernando Said, hola Fernando Hola, Said, profe. hola. uh, bueno, algunos que no conozco, igual veo por ahí, pero bueno, bienvenidos a todos. Bien, fíjense, ahorita lo vamos a hacer por el chat, ya pusieron la asistencia, perfecto. Ahí lo único que necesito que pongan ahora por el chat es su definición de riesgo, la suya. O sea, no necesito una de diccionario, una que hayan visto en alguna clase, su definición de riesgo. Entonces, escriba ahí en el chat, riesgo es chalala, chalala. ¿Sale? Entonces, por favor, eso es para que generen una participación. Entonces, ahí los que pongan su definición de riesgo, esto les va a generar una participación. Y lo que vamos a evaluar no es que sea precisa, porque precisamente ese es un tema con el riesgo, sino vamos a ver qué representa el riesgo para este grupo, ¿no? Y pues también vamos a empezar a entender qué es el riesgo para este curso, ¿no? Entonces, por favor, ahí en el chat pongan su definición de riesgo. Ok. Muy bien. Perfecto. Uh-huh, uh-huh. Very good, muy bien.
Ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahí están cayendo las definiciones y bueno, obviamente léanlas también para que vayan viendo lo que van diciendo los compañeros. Y bueno, miren, algo que es interesante y por eso es la pregunta y es parte de lo que vamos a ver en las primeras clases, es esta idea que se ve, no todos tienen la misma definición, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, algunas se parecen, algunas son muy parecidas, no exactamente iguales. Entonces, hay elementos que coinciden y hay otras que se distancian, ¿no? Entonces, la idea de hacer este ejercicio es precisamente porque en la actuaría, cuando hablamos del riesgo, pues es como un tema muy sagrado porque los actuarios estudian el riesgo, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones alrededor del riesgo y la actuaría, porque pues precisamente cuando ven materias como seguro, ¿no? Seguro de vida o seguro de daños, pues algo que se estudia ahí es el concepto del riesgo asegurable. Y entonces eso nos da una concepción de lo que es el riesgo, pero no es la única. Y por eso ahí va esta pregunta. Y pues si ustedes se fijan en las definiciones que ustedes escribieron, muchas traen esto de probabilidad, ¿no? Habla también de un evento, ¿no? De que ocurra o que no ocurra, y en muchas aparece esta idea de pérdida, ¿no? De inconveniencia, de daño, ¿no? Entonces, esa es la idea actuarial del riesgo. O sea, eso que ustedes ven con unas palabras más, menos, esa es la idea actuarial del riesgo. ¿Qué estudia esta materia? No eso, porque esa es una parte nada más del riesgo. Entonces, hay mucho más allá de lo que es el riesgo. Por ejemplo, yo estuve dando el semestre pasado una materia que se llama Administración Actuarial. Y entonces en esa materia platicamos que la única profesión que estudia el riesgo es la actuaría, ¿no? De eso hablamos ahí. Y la realidad es que no, es una mentira, ¿no? Porque hay otras profesiones que la estudian, pero sí la actuaría es la única que la estudia como su meta principal, ¿no? Sin embargo, hay otras profesiones que estudian el riesgo. Entonces, si quieren alguien ahí levantar la mano y decirme qué otra profesión estudia el riesgo. ¿Alguien tiene idea qué otra profesión estudia el riesgo que no sea la actuaría? A ver, vamos con Araceli. A ver, dime, Araceli. Podría ser ingeniería civil. Ingeniería civil, sí, gracias, Araceli. Estudia el riesgo. De otra manera, más o menos lo que dice Araceli tiene que ver con una área del riesgo en su gran conjunto que se llama PRA de Probabilistic Risk Assessment. Entonces, la ingeniería civil necesita determinar qué tan seguro es la construcción de un edificio. Entonces, hacen simulaciones de qué eventos pueden afectar a ese edificio y que pues, termine perdiéndose la construcción. Entonces, eso se hace con el PRA y eso lo hace, por ejemplo, la ingeniería civil. Sí, Araceli, gracias. A ver, Fernando Rivera, dime. La economía. Claro. Ahí a lo mejor es un tema conjunto, ¿no? Porque la actuaría es una ciencia que deriva de la economía, ¿no? Más que de la matemática, ¿no? Muchos actores piensan que la actuaría deriva de la matemática. En realidad deriva de la economía y pues obviamente la economía también tiene una percepción de lo que es el riesgo y ahí estamos nosotros colgados, que es la actuaría. Entonces de eso vamos a platicar también. Gracias, Fer. Alejandro Mayen. Física. Física, sí, así es. El concepto de la física y del riesgo también están relacionados un tanto como lo que mencionábamos para la parte de la ingeniería civil, que se parece también a lo que hacemos nosotros, pero bueno, está puesto en otro contexto. Gracias, Alejandro. Karen.
Karen, perdón, Karen, Carol Aguilar. Derecho, ok, ¿en qué sentido? Ajá, en el riesgo legal. El derecho tiene que ver ahí con el riesgo, pero no exactamente en que piense con el riesgo, sino más bien pone esta herramienta, y esto tiene que ver con administración de riesgos, que es como de control. Y entonces esta herramienta de control termina siendo una regla, una ley y alguna condicionante, y entonces ahí está ese elemento. Sí, claro, muchas gracias. Ok, Pablo López. La medicina, por ejemplo, el riesgo de una Claro. pandemia y así. Sí. En la medicina, precisamente la epidemiología tiene un área ahí específica para la administración del riesgo, ¿no? Y cómo trata y visualiza el riesgo. Sí. Está bien, Pablo. Voy con Daniela Romo. ¿Eres Daniela Romo? No puede ser. Sí, ya, Sí, soy artista. eres todo un artista. Muy bien. Sí, bueno, yo igual iba a mencionar lo de medicina, pero creo que también, Ajá, bueno, no sé si cuente, pero sí. como el ejército, digamos, porque también, Ok. pero no sé si cuenta como carrera, ¿no? Entonces, Ok, digamos que es una institución, ¿no? Y obviamente las instituciones tienen que lidiar con el tema de los riesgos. Estábamos hablando un poco más sobre profesión, ¿no? ujú. Sí. Pero está bien, gracias, Daniela. Iram, dime. Contaduría, Contaduría, ok, ¿en qué sentido? en el riesgo financiero o fiscal, el cumplimiento, Claro, evaluación de controles. claro. Sí, eso pasa, que también tiene que ver con el tema económico y con temas que nosotros tratamos, ¿no? Entonces, miren, algo que nadie me lo ha dicho y bueno, yo lo voy a mencionar y precisamente es de las primeras cosas que vamos a tratar. Todas las profesiones tienen que ver con riesgo, todas, ¿no? A ver, Jamie, dime, Paulette. Yo diría que ingeniería en alimentos, Ok, ¿en qué sentido? pues en la parte de la inocuidad, porque Ajá, se supone que se tiene que analizar y previenen pues como riesgos de contaminación, correcto. enfermedades o alguna bacteria que se pueda ir en el proceso de los alimentos. Sí, y ahí cae mucho en el tema de la biología, cómo trata estos temas que se pueden traducir en un riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la medicina, mencionamos, hay una parte en epidemiología, pero también cae en esta área. Entonces, sí, muchas gracias, Amy. Y vamos con, ay, ahí no se alcanza a ver tu nombre, Hernández Montiquín, dice Montijo. Sí, profesor. Pues no sé si entra también la criminalística Ok. en el aspecto de que pues es malo un diagnóstico y que pues el culpable sea otro o que el resultado que estén dando pues no sea el verídico, Ok, terminan afectando a alguien más. sí. Es un aspecto que en esa área del campo profesional tiene que ver con el riesgo. Entonces, miren, ¿para qué va todo esto? Todas las profesiones, todas, tienen que ver con el riesgo. En algún aspecto del ejercicio de la profesión, tienen que lidiar con el riesgo y con la administración de riesgos. La actuaría lidia con el riesgo porque estudia al riesgo, siempre, en todo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la actuaría, estudia al riesgo. Sin embargo, hay una parte donde también la actuaría estudia esto que sería la administración de riesgos. Entonces, hay dos cosas ahí importantes, el riesgo, cómo se ve el riesgo y, bueno, qué impactos tiene el riesgo en el ejercicio de la profesión. Y ahí ese impacto tiene que ver con la administración de riesgos. Bien, fíjense, nadie mencionó a los filósofos. Los filósofos en una parte estudian al riesgo y lo estudian en algo que, pues en la misma filosofía se llama epistemología, ¿no? Que es el estudio de la ciencia como debe ser.
Entonces, ahí los filósofos se preguntan cómo es el riesgo, cómo se debe de definir el riesgo, y a lo que han llegado los filósofos es que no existe una definición del riesgo. Es decir, poner una única definición del riesgo no es posible. Entonces, por ejemplo, esto que les pregunté, que me dijeran la definición del riesgo, esa es una de tantas posibilidades que puede haber para definir el riesgo, y eso es algo de lo que también pues vamos a tratar de entender. Quiere decir también que el riesgo tiene que ver con un contexto, ¿no? Entonces, el riesgo en ciertos contextos pues, va a tener ciertas definiciones y en otros, pues, obviamente, otras definiciones. Los filósofos estudian al riesgo. Los psicólogos también estudian al riesgo y en un sentido muy curioso, porque la psicología es algo que también es personal en el sentido del riesgo, es decir, hay cosas que nosotros consideramos riesgos, pero que otros no. Y ahí tiene que ver con la psicología de cada quien, ¿no? A lo mejor piensen en esto de que, ay, me dan miedo las arañas, ¿no? Ay, pero ¿por qué te dan miedo las arañas, no? Eso puede generar un riesgo y es un aspecto psicológico del riesgo. Entonces los psicólogos estudian otra lógica ahí muy específica del riesgo que nadie mencionó, por ejemplo. Los sociólogos dicen que el riesgo es una construcción social. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra sociedad considera que hay ciertas cosas que son riesgosas y hay otras que considera que no lo son. Entonces, el riesgo, como lo vemos en la actualidad, el riesgo es absoluto, o sea, esto tiene riesgo, no hay riesgo, es riesgo, no lo es, ¿no? Pero para la sociología, el riesgo es algo construido, ¿no? Y pues eso lo podemos ver como el riesgo también cambia en la sociedad, o sea, la sociedad a lo mejor hace 200 años consideraba algo como riesgoso y hoy en día ya no se considera así, ¿no? Por ejemplo, pues en la época de Colón existían los terraplanistas, ¿no? Obviamente hoy todavía existen, ¿no? Pero en aquella época todos eran terraplanistas. Tenían esta concepción de que la Tierra era plana, ¿no? Y que si llegabas al borde, pues te caías y adiós, ¿no? Esa era una concepción de riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué no se iba más allá de ciertas franjas en el mar? Pues porque se consideraba un riesgo, y esa concepción cambió, ¿no? Por diversas situaciones, ¿no? Algunas prácticas sociales, por ejemplo, las orgías, ¿no? Se consideran de riesgo hoy en día, pero en otra época no, en otra época era muy común, ¿no? Entonces, eso es una condición social del riesgo. Y bueno, por mencionar algunas de las perspectivas. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, al principio, es entender el riesgo, porque si queremos administrar el riesgo, pues hay que entenderlo. Como somos una ciencia de ciencia exacta, ¿no? Somos una profesión de ciencia exacta, nos vamos a enfocar a la administración del riesgo por la parte cuantitativa, pero también existe la administración del riesgo por la parte cualitativa. Entonces, pues vamos a entender eso y pues ya después hablaremos de lo clásico del riesgo que tiene que ver con la actuaría, que son los riesgos financieros, y pues de eso va a tratar el curso, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es para que reflexionen, ¿no? Porque pues seguramente hasta este momento no habían pensado el riesgo en otros aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Generalmente pensamos el riesgo como que es algo malo, y la verdad es que el riesgo trae cosas buenas y malas, y lo que puede parecer riesgoso desde un punto de vista, pues no serlo desde otro. Entonces, eso termina siendo importante para administrar el riesgo, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el comentario inicial. Voy con la presentación de lo que vamos a ver en el curso. Y bueno, supongo que de ahí van a surgir bastantes dudas. Hasta ahorita vamos bien. ¿Todo va en orden? Sí, excelente. Todo bien, todo Y bien. perfecto. Bueno, entonces voy a poner en pantalla la presentación del temario y
y les voy a ir explicando cómo va a ser el curso. Muy bien, pues ahí supongo que ya se ve esta primera página que dice, ¿no? Esta materia se llama Administración de Riesgos. Hay 3 grupos impartiendo esta materia. Nosotros somos el tercero vespertino, por eso el número 2853. Si se habrían preguntado cómo funcionan los números, el primer 2 corresponde a el semestre. Ya ven que es semestre 1 y semestre 2, ¿no? Este es 26-2, es el segundo, el semestre par. Entonces, por eso es 2, luego 8, que esta materia es de octavo semestre, y luego el número que sigue, cuando es de 5 en adelante, significa que es para turnos vespertinos, 53, el 3 quiere decir que es el tercer grupo. Entonces, eso significa el grupo 2853, sesión 1, pues sí, obviamente es nuestra primera sesión, y pues ahí está mi nombre, Alberto Sánchez Aldana. Pues voy a hacer que los va a estar torturando durante el semestre, ¿no? Y bueno, la lógica de este curso es la siguiente. Existe un temario oficial. Estos temarios oficiales ustedes los pueden encontrar porque están disponibles para todo público en los tomos, ya sea del programa de la carrera, o se pueden consultar en la página de Acatlán o de la misma actuaría. Y lo que hacen estas guías de estudio o este plan de estudio es informarle tanto a los profesores, a nosotros, como a ustedes, los alumnos, sobre lo que consta la materia formalmente. Entonces, nos dice ahí que es un curso en el carácter de obligatorio, es decir, a fuerzas la tienen que tomar. La materia se clasifica como teórico-práctica y tiene en el semestre 64 horas. Estas 64 horas se calculan en función a que el semestre forzosamente tiene 16 semanas y esta materia tiene 4 horas por semana, entonces 16 por 4 son las 64 horas, ¿no? Ahí dice horas a la semana y esas horas a la semana se separan en 3 teóricas y una práctica. Las horas teóricas valen 2 créditos y las prácticas valen 1, por eso el total de créditos son 7. Bueno, la verdad esta materia es complicada para tener prácticas, ¿no? Porque pues imagínense, si estamos hablando del riesgo, pues a ver, hay que generar un huracán y ver qué pasa con el huracán. Está difícil, ¿no? Hacer horas prácticas de ese tipo, pero pues digamos que tendremos ahí algunas cosas que de la teoría las llevaremos a la práctica. Bien, nos habla ahí de que el campo de conocimiento pues ya es apertura al campo profesional. Efectivamente, pues esto es de lo que se usa ya en la vida práctica de la profesión. No es como matemáticas actuariales, ¿no? O cálculo, pues es académicamente formativa, pero pues no se usa tal cual en la vida real, ¿no? Esta materia está un poco más cercana a lo que pasa en la vida real. Dice ahí que es del área de finanzas. El riesgo, en realidad, cuando hablamos de administración, puede caer en varias áreas, pero en particular esta materia está pensada para el área de finanzas. Seriación sí, obligatoria sí, indicativa sí, y la seriación antecedente dice que es con teoría del riesgo y con estadística 3, y ahí la 3 es indicativa. Bueno, la realidad es que la teoría del riesgo puede ser un buen antecedente para hablar de administración de riesgos, pero no necesariamente. Porque la teoría del riesgo, sobre todo la que se estudia en la actualidad, es teoría del riesgo actuarial. Si hubiera sido teoría del riesgo, pero pues del riesgo en general, a lo mejor sí. Algunas cosas de las que se ven en teoría del riesgo son útiles para esta materia. La verdad es que si no les fue muy bien en teoría del riesgo o no saben teoría del riesgo, no pasa nada, ¿no? Bien, subsecuente ninguna, pues sí, porque si ya están en octavo, pues ni modo que hagan un noveno, ¿no? Entonces, no hay subsecuentes.
plantean un objetivo. El objetivo, dice ahí, identificará los principales factores de riesgo financiero y las herramientas para la evaluación del riesgo de mercado en un portafolio y el riesgo de crédito en una cartera. La verdad, el objetivo es pobre. Habla de dos riesgos, básicamente, el de mercado y el de crédito. Y pues dice riesgo financiero. El riesgo financiero es todavía más amplio. Entonces, más adelante vamos a reestructurar ese objetivo. El temario oficial pone 6 temas. Fundamentos macroeconómicos es el tema 1, el 2, aspectos generales de la administración del riesgo financiero, el 3, riesgo de mercado, el 4, riesgo de crédito, el 5 es la introducción a la cobertura con derivados y finalmente el 6 es sobre algunas otras cuestiones o tópicos en la administración de riesgos y están separadas las horas como debían de ser cada uno de estos temas. Si se fijan, los temas de riesgo de mercado y de riesgo de crédito son los que más abarcan en el temario oficial. Bueno, nosotros no vamos a llevar como tal este temario porque si la idea es acercarnos a la administración de riesgos, sobre todo a lo de riesgos financieros, pues hablar solo de riesgo de mercado y riesgo de crédito pues no es lo más prudente. Hay otros riesgos, claro, sí son los más importantes. Y otra cuestión que es importante aquí es que vamos a plantear, este mismo temario oficial trae este detalle de cada uno de los temas. Por ejemplo, el 6, que habla sobre otros tópicos en la administración de riesgo, habla de otros riesgos como el de liquidez y el operativo, que son parte también de los riesgos financieros, y habla un poco de regulación. Ahí, si se fijan, dice que introducción al Acuerdo Basilea III, que es la regulación, y algunas cuestiones que ocurrieron en la crisis financiera del 2008. Bueno, algo que vamos a hacer es que por alguna razón, aplicación a las matemáticas financieras y esta materia tienen el tema 1 igualito, ¿no? Entonces, si ya llevaron ese tema 1 en aplicación a las matemáticas financieras, pues ¿por qué lo volvemos a ver aquí, no? Así es que ese tema nosotros no lo vamos a ver. Sin embargo, sí va a haber un examen a través de Moodle de ese tema. Para este caso, una compañera de ustedes ya de algunos años preparó un material, pues para, si no lo recuerdan, pues para recordar qué es eso de los fundamentos macroeconómicos. Y después de ese material vienen unas preguntas. Entonces, ese tema nosotros no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver de esa manera, sobre todo pensando en que ya se vio en el curso de aplicación a las matemáticas financieras. Bien, el temario que nosotros vamos a llevar, bueno, ahí traigo una bibliografía. El temario que nosotros vamos a llevar es el siguiente. Son 5 temas con un tema introductorio y en esta dinámica de temas, el tema 0 que dice historia de la administración de riesgos, ahí vamos a platicar esto que comentábamos al principio de la clase, ¿no? De qué es el riesgo, cómo lo ven otras áreas de estudio al riesgo, la sociología, la psicología, por ejemplo, la economía, la actuaría, claro está. Eso lo vamos a ver ahí. Y otro tema, junto con pegado con esto de las historias de la administración de riesgos, está ese tema 1 que dice crisis y desastres financieros y no financieros. Y aquí lo que va a ocurrir es que muchas veces se aprende a administrar el riesgo ahora sí que por dar el azotón, ¿no? Digamos que aquí aplica el dicho de que después del niño ahogado se tapa el pozo, ¿no? Es decir, cuando hay un gran evento que pues, se termina en una crisis o en un desastre, se aprende mucho y se mejora para el proceso de administración de riesgos. Entonces, ese tema trata de eso, de cómo la administración del riesgo cada día aprende, porque pues de repente pasa algo muy grave y entonces la administración del riesgo dice, pues eso no lo había contemplado, y genera protocolos para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Precisamente la aeronáutica tiene ese principio y por eso los aviones pues, se consideran medios de transporte muy seguros, ¿no?
porque pues básicamente los primeros aeronautas todos se murieron. Y pues gracias a esas muertes hoy la aeronáutica es muy segura. De eso trata ese tema, es un tema, pues el tema 0 y el tema 1, la verdad son temas muy largos, muy largos, porque hay mucha historia y hay muchas crisis y desastres que platicar. Entonces, prácticamente estos temas nos irán acompañando a lo largo del semestre. Ahorita, al principio del semestre, pues los veremos de lleno para tener conceptos, pero ya una vez que tengamos esos conceptos, lo demás lo iremos viendo paulatinamente a lo largo del semestre. Los temas centrales son del tema 2 al 5, que son los riesgos financieros, el de mercado, el de crédito, el de liquidez y el operacional. Y si se fijan, el de mercado dice matemáticas para riesgos de mercado, porque precisamente ahí las matemáticas son muy particulares. Entonces, por eso dice que el tema 2 es matemáticas para riesgos de mercado. El tema 3 dice midiendo y evaluando el riesgo de crédito. Y eso también es porque el riesgo de crédito es el más complejo de todos. El de mercado se estudia mucho, pero el más complejo es el de crédito. Y obviamente para un banco el más importante es el de crédito. Bueno, es tan complejo que se mide y se evalúa. Y cuando uno dice evaluar, quiere decir que se le tiene que poner un criterio de evaluación. Entonces, es un riesgo particularmente complejo. Por eso el nombre de midiendo y evaluando el riesgo de crédito. Y en el caso del riesgo de liquidez y el de riesgo operacional, pues son riesgos que están en la zona de desarrollo, es decir, son riesgos que se entienden poco. La verdad, el riesgo de liquidez entró formalmente en la regulación a partir de la crisis del 2008. Antes no se consideraba, no quiere decir que no existía, sino que pues cada quien lo administraba como podía. Después de la crisis del 2008, ese riesgo se tiene que administrar por regulación para la industria financiera. Y lo mismo pasa para el riesgo operacional. Después de Basilea II y luego Basilea III, ha ido cambiando cómo se concibe ese riesgo operacional. Entonces, son riesgos que todavía están en un proceso de desarrollo. Prácticamente el tema 4 y el 5 lo veremos poco, pero son relevantes, ¿no? Y los veremos poco porque no está todavía muy aterrizado el proceso de estudio de estos riesgos en particular. Bueno, ese es el temario. El temario incluye, pues más o menos, porque la verdad nunca pasa así, una cronología de este tipo. Ahí están puestos los temas y a lo largo del semestre cómo los vamos a ir llevando. Ahí están puestas las clases. Nuestras clases son martes y viernes en la misma hora de 6 a 8. Los martes en general tendremos una clase corta, no durará las 2 horas. Y los viernes, pues sí, una clase un tanto más larga, hora y media, las 2 horas. Entonces, así iremos desarrollando los temas y si ustedes se fijan ahí el 31 de marzo, está marcado junto con el 3 de abril porque es la Semana Santa. Y por ahí tendremos un puente, bueno, 2 puentes forzosos de mayo que nos tocarán, es el 1 de mayo y el 15 de mayo, ¿no? Fuera de eso, todas las demás clases las tendremos. Pues básicamente la idea es de que en el tema 0, pues estas 2 primeras semanas o un poco más, porque lo iremos viendo a lo largo del semestre, pero eso le dedicaremos al tema 0, luego hablaremos un poco del tema 1, y lo fuerte, si se fijan, cae para el riesgo de mercado y para el riesgo de crédito. Y bueno, la verdad, la del riesgo de liquidez, ahí le puse una franja amplia de tiempo, pero la realidad es que es difícil abordarlo porque nos consumen mucho los temas de mercado y de crédito. Pero bueno, la idea es de que abordemos ese tema, porque es un tema importante que está tomando fuerza en el campo profesional. Bien, y finalmente ahí podrán ver que dice E de Excel, son sesiones de Excel, ¿no? Miren, yo siempre he pensado que para programar, pues todo va por etapas, ¿no? Primero haces un pseudocódigo, ¿no? En el papel o en donde tú quieras, ¿no? Para ver cómo debe de resolverse un problema o plantearse un modelo a través de un código.
y después vas y lo llevas al código y si ves que funciona ese código, pues ya lo programas en serio, ¿no? Entonces, esa prueba de a ver cómo funciona va a ser en el Excel. Si lo quieren hacer en otro tipo de herramientas, porque es factible, por ejemplo, R, MATLAB, ¿no? O Python, ¿no? Está muy en boga. Se puede hacer, pero al final de cuentas necesitamos un valor crítico de contraste. Entonces, la idea del Excel es que generemos ese valor confiable de un modelo que funciona y ya después si lo llevamos a un modelo más grande, pues tendría que arrojar parcialmente los resultados del Excel. Entonces, nosotros solo veremos Excel aquí, por eso sesiones de Excel, para ver cómo funcionan los modelos que veamos. Igual las prácticas que se tienen que entregar se puede hacer en lo que sea, se puede hacer en R, en MATLAB, en Python, en C, si les gusta C, en C. Pero aquí a nivel pedagógico lo veremos en Excel. Bien, y si se fijan, aparecen ahí examinaciones 1, 2 y 3. En general yo no hago exámenes, todos los exámenes son rápidos, semanalmente, a través de la plataforma de Moodle. Pero digamos que pues algunos de estos se convierten como a un examen y digamos que los exámenes que caen entre esos periodos marcados equivalen al examen 1, al examen 2 y al examen 3, ¿sale? Entonces, bueno, así está el cronograma. Luego, ¿qué objetivo tiene este curso? Bueno, viendo cómo está el temario, la idea es que ustedes identifiquen, manejen los principales conceptos y modelos de los riesgos financieros. ¿Quiénes son los riesgos financieros? El de mercado, el de crédito, el de liquidez y el operacional. De igual forma que conozcan y apliquen en el contexto más amplio de la administración de riesgos empresarial. Porque al principio de la clase mencionábamos pues que la administración de riesgos la puede hacer, decían por ahí, la economía, la ingeniería, ¿no? La ingeniería en alimentos. Bueno, pues sí, lo pueden hacer, pero aquí nos vamos a enfocar en la administración de riesgos empresarial, con las metodologías y paradigmas que se usan en el campo laboral, ¿no? Esa es la idea de este curso. No es un curso totalmente matemático, digamos que trae un curso con algunas cosas que no son tan matemáticas, pero pues obviamente también es una materia técnica, ¿no? Bien, cuestiones importantes, ¿cómo los voy a evaluar? Los que ya han llevado, pues ya saben que la evaluación se hace a través de puntos, esos puntos se miden con asistencia, la puntualidad. Es importante la participación, ya les decía, visual, ¿no? Es con la cámara encendida y oral, cuando ahorita me contestaron las preguntas que yo iba haciendo, esas aportaciones generan participación. Va a haber tareas, ahí dice laboratorios. Los laboratorios son cosas que no hemos visto cómo se hacen y ustedes ahí inventarán cómo se hacen, por eso es un laboratorio, porque experimentarán a ver si les sale. Entonces, pues eso va a ver que serían actividades importantes. Lo de los exámenes, ya veíamos el 1, 2, 3, en realidad son exámenes rápidos que van a aparecer semana con semana en el Moodle. El AxiTrade, que es una actividad complementaria, también para generar puntos y que sea calificable. Y bueno, otras actividades, generalmente OFUNAM es una actividad que suelo pedir. Todavía no está definida, pero a otras actividades se refiere a actividades que no son formalmente la clase, en este caso culturales. Ahí está mi correo para cualquier tema. Obviamente el PC Puma pues es un correo activo, entonces me pueden escribir al PC Puma. El tema es que si necesitan rapidez, escríbanme ahí, betosanchez@mexis.com. Ese grupo que aparece ahí dice y grupo de registro en Google Groups Aldana Virtual. Bueno, esa va a ser una de las etapas de lo que yo les decía, de que hay que registrarse para crear los usuarios. Entonces, el registro se puede hacer, buscan en Google Groups ese grupo que se llama Aldana-Virtual y ahí van a poder llenar con datos para generar los usuarios de las plataformas. Entonces, bueno, ahí está eso. Más adelante viene otra vez esta información.
Libros. ¿Qué libros pueden usar? El que quieran, ¿no? Siempre la bibliografía es amplia, ¿no? Y este curso no se basa en un libro, pues, sino se basa en el libro que funciona. Y el que funciona, pues pueden ser muchos. ¿Qué nombre tienen esos libros? Tal cual, administración de riesgos. Puede decir de riesgos financieros o puede nada más decir administración de riesgos. En inglés dice generalmente risk management. Entonces, un libro que diga eso nos puede funcionar para este curso. Y hay otros libros que son complementarios que también pueden funcionar. Por ejemplo, los finanzas, ¿no? Para esta materia, pues llevaron finanzas corporativas. Los libros de finanzas muchas veces traen temas de riesgos, entonces pueden funcionar. En la parte cualitativa, muchos modelos que se usan en la administración de riesgos se ven en temas de inversiones, entonces libros que hablan sobre inversiones también suelen manejar cuestiones de administración de riesgos. Los de derivados, por ahí había un tema en el temario oficial que dice introducción a la cobertura con productos financieros derivados. Bueno, pues los derivados pueden servir para hacer coberturas y la perspectiva con la que lo ven los derivados también es funcional para este curso. Luego, en tema de hardware, ¿no? Dice ahí calculadora científica o financiera. La verdad es que eso ya está en desuso, pero nunca está de más tener una calculadora para cualquier numerito rápido que haya que sacar. Y pues obviamente, como es virtual, aquí una laptop, una PC, el celular, pues va a ser importante. Aunque, y eso tómenlo en cuenta, cuando hagamos las prácticas, si lo hacen a través de una tableta o de un celular, la funcionalidad no es la misma. Entonces ahí puede ser que eso sea complicado. Ahí sí les recomiendo que sea a través de una laptop, ¿no? Porque ahí sí se tiene la funcionalidad completa. Pero fuera de eso, por ejemplo, para esta clase, pues se puede tomar en cualquier dispositivo, ¿no? Y no pasa nada. Virtualmente estaremos usando un grupo de Moodle a través de aulas virtuales, un grupo de Google, que se requiere del registro, el grupo de Classroom, que eso, bueno, pues está en proceso por escolares que con los registros, pues ya nos dice, estos son los inscritos, ese se va a habilitar en función a ese registro. Y esto que son las sesiones por Zoom. Dato importante, ahorita estamos teniendo la clase a través de mi ID personal de Zoom. Cuando pase el proceso de las altas, bajas y cambios, en Moodle ya está, pero ahorita no está activo. Va a estar disponible el link o el ID de la sesión de Moodle que vamos a usar para todo el semestre. Entonces, recuerden, esta solo es temporal, esto es pues, para esta primera sesión, la segunda, la tercera, pero ya después la vamos a cambiar por una que sea ya la oficial para este curso y ya nada más para este curso, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Cómo se va a evaluar estas actividades que venían en la lámina? Bueno, pues la idea es que todo lo que hacen en este curso da puntos, todo. Aquí no se califica con 10, 9, ¿no? La escala clásica del 1 al 10. Aquí se califica con puntos. Todo lo que hagan es punto. Entonces yo les dije, pongan su presente al inicio, eso les dio un punto. Pregunté unas cosas y me dieron respuestas, eso les dio otro punto. Entonces esos puntos, la verdad son puntos sencillos, por eso dice que cada punto es más o menos 1 minuto de esfuerzo. Entre más compleja sea la actividad, pues más puntos va a ir dando. Esa es la idea de cómo se evalúa este curso. El Axitrade también va a generar una calificación, pero es una calificación independiente del curso. Por eso va a haber 3 tipos de calificación, la A, la B y la C. La A es la de estos puntos que les menciono, por las actividades, tareas, exámenes, participar, asistir. La B es cómo les vaya en ese portafolio que ustedes van a crear a través de la plataforma del Axitrade. Y la C se llama Redox porque funciona al revés, va para abajo.
Por ejemplo, la A es constructiva, es decir, empiezan en 0 y pues hasta que lleguen al 10. Y la C es al revés, empieza en 10 y pues a ver si la cuidan y la mantienen, porque si no, pues se puede hacer 0, ¿no? Entonces, esa es la metodología. Al final se pone la más alta de las 3. Entonces, la mecánica es que si la más alta fue la B, les pongo la B. La más alta fue la C, les pongo la C. Los que ya han llevado conmigo, pues ya saben por ahí de estos puntos adicionales que existen. Si ya llevaron una materia conmigo, esos se llaman puntos de antigüedad. Cada materia que hayan llevado conmigo, pues les da un punto de antigüedad, ¿no? Entonces, esos puntos juegan. Digo, ahorita ya no he estado dando otras materias, ya me he estado concentrando en algunas, pero pues por ahí todavía luego me encuentro a gente que le di finanzas corporativas o derivados. Bueno, pues esas darían punto de antigüedad para esta materia. Los puntos de dobleteo tampoco ya aplican porque ya no doy 2 materias a la vez, ¿no? Anteriormente sí daba 2 materias a la vez y si escribían las 2 que estaba dando, pues les tocaba un punto ahí por dobletear. Digo, esto no aplica, pero bueno, si fuera el caso, lo tendrían. Y los puntos extraordinarios, hay ciertas actividades que pueden ocurrir que la verdad no están bien definidas, ¿no? Por ejemplo, que se gane la medalla Gabino Barreda, ¿no? Bueno, eso les daría puntos extraordinarios, ¿no? Cosas así muy, muy especiales. Generan puntos extraordinarios, no están definidas. Alguien me puede decir, oiga, profe, hice esto y logré esto, y yo te puedo decir, esto te da un punto para este curso, ¿vale? Entonces, esa sería la lógica a grandes rasgos. Ahora veamos un poco el detalle de cómo funciona cada calificación. La calificación A básicamente son puntos. Entonces, todas las actividades generan puntos, pero esos puntos todavía se califican bajo 3 aspectos. El primero es el clásico, por eso dice ahí que la estadística de los puntos se pondera. Y la lógica es si una actividad generaba 100 puntos y sacaste 80, pues 80 sobre 100 sería la calificación por puntos. Sin embargo, también se evalúa cómo se comporta el grupo. Entonces, cada actividad se rankea. Este concepto está basado en la correlación, por ejemplo, la correlación de rangos, como la de Spearman o la de Kendall, ¿no? La Tau de Kendall, donde lo que se hace es que se pone la mejor actividad ordenada, ¿no? Luego la segunda, la tercera, así hasta la última actividad. Y entonces los puntos se reparten de acuerdo a ese orden, ese sería el ranking. Ahí, bueno, está puesto, por ejemplo, del peor al mejor. La peor entrega recibió un punto, la segunda, 2 puntos y así sucesivamente. Por ejemplo, si entregan 30 personas una actividad, pues la actividad con la mejor entrega genera 30 puntos. Entonces, esa calificación se llama calificación por entrega o calificación por rank. Esa calificación, para la gente que es muy constante, pues va a andar alrededor del 8. Para gente que no es muy constante, va a estar por abajo. Y para gente que es así muy matada, muy ñoña, ¿no? Va a estar por arriba de 8. Es lo que en general pasa con esa calificación. Entonces, a mí me da un indicador de qué tan constantes son con el curso, ¿no? Y bueno, por el otro lado, para ver cómo se recupera, ¿no? Qué tantas ganas le echan, está la calificación por tendencia. Y aquí pues es simplemente una regresión, se ponen las actividades en una gráfica y se calcula una recta de regresión y la predicción que dé esa recta de regresión es su calificación por tendencia. Eso quiere decir que si empiezan en el semestre y no les va bien, pero empiezan a echarle ganas y mejoran, pues la pendiente de esa recta es positiva y su predicción va a ser más alta de lo que se vio en la historia. Pero si es al revés, de que empiezan con muchas ganas y se empiezan a desinflar, y hacia el final del semestre ya ni pelan el curso, pues la tendencia va a ser negativa y ahí hasta la calificación puede ser negativa.
Bueno, esas son las tres formas de hacer la calificación A. Se promedian estas tres y se les agrega un punto por las asistencias, si tienen todas las asistencias, y un punto por la participación, si tienen todas las participaciones. Y esa sería su calificación A. Entonces, bueno, pues esa es la metodología para obtener una calificación del tipo A. Para esta actividad, lo que, pues digamos que los temas importantes que va a haber es las tareas, los laboratorios, los quick tests que les decía van a estar semanalmente. Y entre estas, pues al menos va a haber 10 actividades. Pensando que son 16 semanas de clase, pues seguramente va a haber cerca de 15 actividades, ¿no? Entonces, ahí está lo fuerte de los puntos. Quinielas, dice al menos 2. Cuando ya tengan el acceso a la plataforma, que ese acceso pues quedará configurado para el jueves, lo primero que van a toparse ahí en la plataforma es que está la quiniela del Super Bowl. Entonces, esa sería la primer quiniela. Y la segunda quiniela, que digo, todavía no la termino, pero ya está en proceso, es la de los Óscares, ¿no? Entonces, esas son las dos quinielas que por lo menos ahorita va a haber. Las quinielas no restan puntos o afectan el promedio porque no son parte de la base de calificación. Entonces dan puntos extras, ¿sale? Estas siempre suman porque son puntos extras. Dice culturales al menos 1, todavía no está bien definido cuál pueda ser. Y trabajos especiales por definir, tampoco están definidos. Y yo creo que si se me ocurre algo, lo sabremos más adelante. Bien, para registro. El primer paso, ahí está puesto el QR, que los llevará al grupo de Aldana Virtual. Entonces, ahí en de el Aldana Virtual, lo que van a encontrar es una encuesta de Google, donde van a poner los datos con los que se van a aperturar sus cuentas de otro grupo de Google, pero que ya es solo para esta materia, y de el salón de aulas virtuales que usaremos para que ustedes puedan subir las tareas y hacer los exámenes, ¿no? Por ejemplo, esta quiniela que les menciono. Ese registro pues es fundamental para que ustedes tengan acceso a las plataformas. Dato importante de este registro es que ahorita pueden entrar y llenarlo. El primer corte de los que se registren va a ser el jueves. Entonces, los que se registraron el jueves, el viernes ya van a tener su acceso. Entonces, ya ahí ya van a poder contestar la encuesta, subir las tareas, las primeritas que están ahí. Entonces, eso lo pueden hacer hoy con calma y hasta el jueves. Si ya lo hacen el viernes, ese registro ya no va a ser para ese primer corte, sino va a ir para el segundo corte, que va a ser el sábado 7 de febrero. Si ya lo hacen después del sábado, entonces ya se van a ir al tercer corte, que va a ser el lunes 9 de febrero. Y de ahí, a partir de ahí, va a ser cada tercer día, es decir, lunes, miércoles, viernes. Entonces, tómenlo en cuenta porque luego pues, se registran y no les llegan los accesos y eso es por la fecha de corte, ¿ok? Sin este registro, pues no van a poder subir tareas y van a perder puntos porque también si hacen el registro rápido, generan puntos y entre más rápido, más puntos. Si se tardan, pues prácticamente pierden la posibilidad de generar puntos gratis, ¿no? Porque el registro pues da muchos puntos y básicamente no hay que hacer mucho. Bien, por otro lado, ahorita no lo pueden hacer, pero para entrar a aulas virtuales, si no lo han hecho, esta es la liga para llegar a aulas virtuales. Cuando se genere su registro, su usuario va a ser el número de celular que registraron. Y la primera vez, solo la primera vez, la clave es mi riesgo. Así como está escrito ahí, la primera M con mayúscula y la R con mayúscula, todo junto. Si ya fueron usuarios de aulas virtuales de un curso mío anterior,
va a ser el celular que ya habían registrado. Y lo que va a ocurrir es que la clave no se va a actualizar, va a ser la clave que ustedes ya tenían definida, ¿sale? Solo en ese caso. Pero si no tienen registro en aulas virtuales, la primera vez va a ser de esta manera. Entonces, así va a funcionar. Cuando entran por primera vez, pues ahí pide el cambio de esa contraseña. Entonces, esa contraseña solo es temporal. Bien, en el caso de la actividad A, todo esto de los registros es muy importante. Yo suelo hacer un examen que se llama el examen cero. Eso está en Moodle. Va a estar por tiempo limitado. Digamos que va a empezar el viernes y pues terminará la siguiente semana. Entonces es algo que hay que hacer pronto. La primera tarea es enviar una foto selfie a través de las plataformas, pues para que veamos que funcionan esas plataformas. Entonces, es la foto por 3 plataformas diferentes, Moodle, Classroom y el correo. El Classroom ahorita no está activo porque dependemos de Escolares, pero una vez que Escolares entregue la lista, esa parte se habilitará. La segunda tarea es un CV académico, que básicamente es contar su historia de las clases que han llevado a lo largo de su carrera. Eso es el CV académico, se va a subir por Moodle. Y bueno, la primer quiniela, ya les decía, es el Super Bowl, cierra el domingo. Entonces, si se registran ahorita y esto, el jueves se habilita, la podrán contestar. Y bueno, habrá más actividades para la próxima semana. Bien, la B es la calificación por el Axitrade. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen que abrir una cuenta de Axitrade en el Axitrade Coach. La van a operar a lo largo del semestre y el que acabe en primer lugar exenta el curso, saca 10, ¿no? Los demás pues no llegarán al primer lugar, pero pueden generar participaciones semana con semana si están en los 5 primeros lugares o en los 5 mejores rendimientos de cada semana. Habrá retos, si ustedes cumplen esos retos, la calificación que generen del Axitrade se queda tal cual. Si no cumplen esos retos, la calificación del Axitrade se penalizará por cada reto que no hayan cumplido. Entonces, la calificación del Axitrade tiene la ventaja de que si nunca vienen, pero les va bien en el Axitrade, pueden pasar por el Axitrade, ¿vale? Entonces, es una calificación con esa ventaja. Solo, dice ahí que solo es para los que están inscritos, que bueno, ese es un tema que platicaremos. En general, no hay posibilidades de que estén de oyentes, porque yo no hago los extraordinarios, entonces su calificación no tiene validez más que para ahorita, ¿no? Para el curso tal cual. Entonces, si están inscritos, esa calificación la generarán. Si están de oyentes, pues no, esa calificación se quedará ahí y a lo mejor el próximo año, si la inscriben, pues ahí ya lo puedo considerar. Pero fuera de eso, no. Entonces, el Axitrade solo es para la gente que esté inscrita. Bien, ¿cómo llego al Axitrade? Bueno, pues lo primero hay que registrarse en esta liga que les va a llevar al Axitrade Coach. Ahí dan de alta su correo, les piden unos datos. El Axitrade les manda una contraseña. Que tengan cuidado porque esa contraseña la mandan por partes y la junta uno y luego ya que le dan el acceso hay que cambiar la contraseña. Es un poco laborioso. Pero bueno, ya superando eso, van a entrar a la pestaña de universidades. Esto es importante porque ahí es donde van a operar el portafolio. Y esas claves ahorita están en el grupo de Google, entonces eso es con el acceso que les voy a dar una vez que se registren. Y bueno, pues con eso ya van a poder operar la cuenta, ¿sale? Bien, finalmente la calificación Redox por reducción se refiere a que los que se inscribieron a este curso ya tienen 10. Y la lógica es que cuiden ese 10 a lo largo del semestre. Entonces, cada falla que tengan en el curso van a hacer que merme ese 10. Entonces, si faltan, el 10 pues se hace 9. Si no participan, no les pregunto y no participan, el 9 se hace 8. Si hay una tarea y no la entregan, pues ahí las tareas pueden penalizar más, a lo mejor el 8 baja al 6. Entonces, es una calificación que básicamente
juega para abajo. Si ustedes entregan la tarea, pero la tarea estaba pésima, no pasa nada. El 10 se mantiene, ¿no? Si le cumplen con la entrega de la actividad, no es relevante qué tan bien o mal estaba la actividad, sino simplemente que se haya cumplido. Entonces, la verdad es difícil. A lo largo del semestre, pues la gran mayoría ese 10 lo va mermando, pero pues si son constantes, es muy factible que queden con el 10 y la única forma de subir es con participaciones. Entonces hay una regla de conversión de participaciones y eso ayuda a subir esta calificación. Y bueno, el comentario que les decía, si ustedes no tienen su cámara prendida, pues básicamente lo que van a hacer es que esta calificación pues se va a eliminar, ¿no? Se va a hacer 0 y no les va a servir para su promedio. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y finalmente, bueno, aquí está un ejemplo de cómo se ven los reportes de calificación. Esto va a ocurrir prácticamente al final del semestre. A veces hago parciales, pero en general sale al final del semestre, donde se ve la estadística de las asistencias, las participaciones, los puntos que generan y cómo esos puntos se convierten a la calificación por puntaje, luego por la de rank, que dice ahí índice de entregas, y la de tendencia. Se promedian estas tres y se le suma el punto extra de asistencia y participación y bueno, ahí pueden ver que esa termina siendo la calificación A. Se evalúa el Axitrade, ¿no? El Axitrade es el portafolio respecto al más alto, cómo se ve. Entonces, eso se hace semana con semana, ahí está puesta, dice como calificación básica. Se evalúa qué tanto se cumplió con los retos y esos juegan para arriba o para abajo y bueno, la calificación ahí se ve como mermó para algunos casos. Y finalmente la del Redox, que básicamente empieza en 10 y cosas que no hayan hecho, ahí por eso dice faltas o cosas que no hayan entregado, pues va restando. Entonces, bueno, pues ahí se ven las calificaciones y si hay que aplicar el máximo de las tres, pues el resultado final, esas serían, para este caso hipotético, cómo se verían las calificaciones, ¿no? Ahí hay un caso particular, ¿no? Por ejemplo, el estudiante ahí, interrogación, admiración, en realidad no estaba inscrito, pero bueno, alcanzó a pasar. Bueno, final. No se les pase a hacer el registro en Aldana virtual. Esto es importante, genera puntos y bueno, pues entre más rápido tengan el registro podrán hacer las actividades y pues generarán puntos y no tendrán penalizaciones. De las primeras actividades que dan muchos puntos es el examen 0, que estará en la plataforma, y la entrega de la foto selfie. Esa foto selfie es importante porque con esa voy a crear la lista visual con la que voy tomando las participaciones. Entonces, si no tienen esa foto selfie entregada, pues también van a perder ahí la posibilidad de generar participaciones, ¿no? Y hay una parte ya avanzado el semestre donde esto les puede bloquear las cuentas. Entonces, pues no fallen con estas actividades. Y pues básicamente esa es la presentación de hoy para que ustedes sepan de qué va a ir el curso, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, ¿hay algún tema, pregunta, duda? Eh, Dime, Fer. yo, profe, tengo una duda. Yo quisiera, saber si guarda calificación, profe. Ok. Es- Mira, el proceso de guardar calificación es así. Si tú llevas un curso conmigo, lo que generes queda permanentemente en mi historial de cursos. Ajá, Entonces, de que se guarda, se guarda. Si ok, tú ahorita no estás inscrito y el siguiente año te inscribes conmigo, pues yo te digo, ya pasaste, ya tengo tu calificación, pues ya te la pongo en la acta. ok. Entonces, esa forma de guardar sí la tengo, pero cualquier otra no. Y por ejemplo, ¿se la dan cada año a usted o cada semestre? Es anual, esta materia es anual, entonces cada año me la dan y a veces se abre en el semestre non,
pero generalmente es como el curso de recuperación o de estas cosas. Ese yo no lo doy. Ok, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Dime, Alejandro. Quería ver si puede compartir otra vez los códigos QR para escanearlos. Sí, claro, mira, voy de regreso Gracias. a la presentación. Vamos a ver. Mira, me voy a regresar en las láminas como estábamos. Entonces, bueno, esta fue la última que vimos. Y entonces, mira, voy de regreso. Este, vamos a ver. Ah, que esta es para el AxiTrade Coach. Aquí es el registro del AxiTrade Coach. Sí. Sí, Me voy listo. regresando. Y esta es para llegar a aulas virtuales. Digo, ahorita no están habilitados los registros, pero esto es para llegar a aulas virtuales. ¿Sí? Listo. Y finalmente, para hacer el registro en el Aldana virtual es este. Bueno, muchas gracias, ¿Vale? profe. ¿No? ¿De qué? Ahí estamos, perfecto. Y alguien más, ahí tengo a Fernando Rivera, dime, Fer. Ah, no, nada, es que no alcancé a copiar bien la última diapositiva, pero ya después que la puse otra vez ya pude. Ya quedó, perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más con algún tema, pregunta? No. Yo nada más me confundí. Si ya estábamos en el anterior, bueno, si estuvimos ya con usted en el anterior semestre, el primer, digamos, el de Aldana virtuales, sí, sí nos registramos, pero en el de Moodle ya no, porque ya tenemos cuenta, ¿verdad? Sí, tú te registras en el Aldana virtual y con esos registros yo habilito los usuarios otra vez, ¿no? Entonces, si ya tú ya estuviste en un curso conmigo, tu usuario es el celular, entonces me vuelves a poner ese celular y el sistema en automático reconoce que tú ya tenías cuenta y ya no te cambia el password, te deja el password que tú tenías. Ah, vale. Sale. ¿Sale? Gracias, profe. Sí, ¿no? ¿De qué? Dime, Carol. No, no, lo que vas a necesitar ahí, si tú ya tienes cuenta de AxiTrade, es la clave para la universidad, ¿no? Ya ves que cuando entras al AxiTrade hay una pestaña que dice mi universidad. Entonces a él le das clic ahí, ahí va a aparecer, en el de la UNAM va a aparecer el curso que se llama ACT ACT, ¿no? Entonces, cuando le das ahí te pide una clave, esa clave va a estar en Google Groups, le pones esa clave y ya estás, sin problema. ¿No? ¿De qué? Otra vez con Fer, ahí dime, Fer. Sí, profe. Por ejemplo, si yo no voy a estar inscrito porque voy a ser como oyente Ok. eh, en la parte del AxiTrade, entonces, ¿lo haría o no lo haría? Tienes que hacerlo, tienes que Ujú. hacerlo para que le hagas la vida difícil a todos los demás, pero en términos de calificación no te va a aportar. Ok. Y si no lo haces, te penalizaría. Entonces, por eso Ah, tienes que ok. hacerlo. Perfecto. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Muy bien. ¿Alguien más? No, no, todo va bien. Bueno, miren, pues eso es todo por hoy. La idea es de que sepan pues, qué va a haber, ¿no? Y pues nos veremos el viernes igual a las 6, con ese mismo link que les pasó la coordinación. Y ya estaremos platicando formalmente del primer tema, el tema cero, de estas cosas que pues yo les decía que definir riesgo no es tan fácil. Eso es lo primero que vamos a platicar. Very good. Pues entonces, miren, para irnos, en el chat vuelven a poner su nombre y presente y con eso cerramos y vámonos. Hasta luego, profe. Gracias.
Nos Hasta vemos, luego, Fernando, profesor. hasta Nos luego. vemos, hasta luego. Gracias, prof. Nos vemos, Muchas hasta gracias, luego. profesor. Gracias, nos Luego, vemos. profe, gracias. Al contrario, sí, gracias.